Su opinión nos interesa. Dudas, sugerencias y comentarios, llámenos al 01800-831-3913 o local 61-275-36 a las extensiones 106, 107 y 124. Continuamos. Pues bueno, como comentamos en un principio, la Procuraduría General de la República inició 2 averiguaciones previas por el homicidio de 2 agentes de la Policía Federal que fueron emboscados por integrantes del crimen organizado, esto en el estado de Michoacán. Los agresores, que se presumen pertenecen al grupo denominado los Caballeros Templarios, y autoridades municipales indicaron que el agente del Ministerio Público Federal ampliará la pesquisa por más ilícitos tras los 6 enfrentamientos que se han registrado en la entidad. Precisaron que hasta el momento ninguna autoridad ha reportado la detención de alguno de los delincuentes que participaron en las emboscadas contra el personal federal. Anoche la Comisión Nacional de Seguridad informó que se registraron 6 ataques contra elementos de la Policía Federal en distintos puntos de Michoacán, y en todos los casos la autoridad repelió las agresiones para regresar el orden a esa zona. Se trató de ataques planeados con anticipación en los que participaron individuos con armas largas ocultos entre los cerros, además del bloqueo de carreteras con autobuses y otras unidades, indicó la comisión. Los incidentes suscitaron en 2 tramos del camino Tumbiscatio Arteaga, en el poblado conocido como el Puerto El Mamey, en la zona del Aguaje, en la comunidad del Infiernillo y en el poblado El Carrizo. A la par de los ataques se registraron 4 bloqueos carreteros tras el tramo que va de Apatzingán a Cuatro Caminos en el municipio de Nueva Italia, y uno más en la carretera Lázaro Cárdenas Uruapan. Ayer se contabilizaron 2 elementos de la División de Fuerzas Federales caídos y 15 heridos, además de 20 presuntos delincuentes abatidos. Es decir, pues tal parece que la violencia que se está generando en el estado de Michoacán pues se está agudizando. Se da en medio de un clima de gobernabilidad muy difícil, ante la ausencia de un gobernador que por problemas de salud acaba de solicitar una segunda licencia por 90 días en esta ocasión. Ya presentó anteriormente una licencia por 60 días. Entonces se percibe que hay un vacío, ¿no?, de poder, y sumado a ello pues hay otros intereses, otros factores también, como la parte del magisterio, que es una muy radical la que está sentada en este estado de Michoacán, y se da en medio precisamente esta crisis en Michoacán dentro de la visita, curiosamente, de la secretaria de Napolitano, ¿no? Janet Napolitano. Sí, pero aquí vemos que no importa el partido político. En el sexenio pasado recordemos que estuvo el PRD, y habían los mismos problemas. Ahora el PRI, ¿verdad?, con los mismos problemas también, ¿verdad? No es situación de partidos, sino yo creo que de actitud de los gobernantes. Eso lo ha insistido mucho el maestro Jorge Enrique, la actitud de los gobernantes y la responsabilidad de los gobernantes. Ahora el Estado, que tiene pues no sé cómo llamarle, un gobierno provisional, ¿verdad?, ya que el gobernador, que como tú decías, está enfermo, lo operaron, le quitaron parte del hígado, no sé, ¿verdad?, que tiene cáncer en el hígado. Entonces es terrible esta situación, ¿verdad?, no se define todavía. Tienen que esperar los tiempos políticos para que él ya le den la licencia definitiva, para evitar convocar a nuevas elecciones. No queremos decir con ello que el gobierno federal no esté haciendo su tarea. Sin embargo, lo que sí observamos es la necesidad de que las fuerzas federales necesariamente se mantengan de forma permanente en Michoacán hasta restablecer el orden, ¿no? El orden social. Bueno, es que el asunto ahí en Michoacán ya no es un asunto local, ya rebasó las fronteras. Esto es un problema muy serio para el gobierno federal. El gobierno federal ha dispuesto fuerzas de las policías federales, ha dispuesto fuerzas del ejército mexicano. El propio secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, es, digamos, el que está coordinando el trabajo de seguridad en la zona de Michoacán, por la complejidad y por lo difícil que se encuentra el asunto. Pero yo creo que en términos políticos también el presidente, el PRI, el Congreso local debe mandar un mensaje. Si seguimos con la idea de que tenemos un gobernador que no está listo para gobernar porque tiene problemas de salud, un interino que ya ha sido rebasado, el gobernador Jesús Reina,
está siendo rebasado, no tiene capacidad para reordenar la estructura local, entonces el problema revienta en las manos del presidente de la República. Y esto es muy grave, como ha estado pasando en muchos estados del norte, que los gobernadores se les hace muy fácil entregar a la federación la responsabilidad de la gobernabilidad por razones de violencia e inseguridad. Pero el problema de Michoacán es algo más grave de lo que se imagina uno. Y yo creo que sobre ello está centrada la atención ahorita de las autoridades de seguridad de nuestro país, del gobierno federal, puesto que además está sirviendo en este momento, siendo observado con lupa y siendo además visto como un laboratorio de lo que esperamos esto no se recrudezca y se amplíe hacia el resto del país. ¿Pero será que tiene que ver con algo la captura del Z-40? No, ya el problema de Michoacán es un problema muy particular, hay muchas fuerzas encontradas ahí. Así es. Y pues bueno, en otro orden de ideas, como también mencionamos en un principio, en el primer escenario de redistritaciones que está realizando el IFE, el Instituto Federal Electoral, al menos 2 entidades modificarán sus distritos electorales, siendo el Distrito Federal el que mayor número de distritos pierde debido a la migración y la disminución de su población. Así lo arrojó este ejercicio que el IFE llevó a cabo los pasados días 17 y 18 de julio en las instalaciones centrales del instituto y que fue atestiguada por todos los partidos políticos con registro. Ante ello, en un comunicado, el Instituto Federal Electoral informó que concluyó ya la elaboración de un primer escenario de redistritación que busca alcanzar un mayor equilibrio poblacional entre cada uno de los 300 distritos electorales con base en criterios técnicos que garanticen la igualdad del voto y una mejor representatividad político. Se explica que será el próximo 20 de agosto cuando los partidos presenten sus observaciones de este ejercicio y las cuales serán revisadas por un comité de expertos en áreas como demografía, matemáticas, estadística, identidad cultural, grupo independiente totalmente al del propio IFE, el cual garantiza la transparencia en el proceso. Las 2 entidades con modificaciones en las cuales ganan o pierden distritos son Querétaro, Quintana Roo, Tamaulipas, Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Estado de México, Oaxaca, Puebla, Sinaloa, Veracruz y Distrito Federal. Como consecuencia de la redistritación, estos estados ganarán o perderán lugares en la Cámara de Diputados Federal. Cabe mencionar que en el caso particular de nuestro estado, pues ya está previsto que se ampliará a un distrito electoral federal más, es decir, de 12 que tenemos actualmente sería 13 los escaños en el Congreso Federal que tendría representatividad Chiapas, pero bueno, habría que ver en lo político, en el caso del PRD concretamente, en el tema del Distrito Federal, que tanto lo acepten, ¿no? Y que tantas resistencias también vaya a poner. Perder 3 distritos, pero el Distrito Federal no es cosa menor, ¿eh? No, claro que no, pero además... Sobre todo cuando saben que traen el control. Sí, pero además, déjame decirte que si habiendo tantos distritos, la gente no sale a votar, reduciendo el número de distritos, menos va a salir la gente a votar. Esto es como los juzgados. Quitas 3 juzgados y la gente que anda buscando justicia, pues pierde la posibilidad de tener acceso a la justicia. Igual en las distritaciones se abren y se amplían precisamente para facilitar la representación, para que un diputado pueda tener exactamente una representación auténtica de sus ciudadanos. Bueno, eso es en teoría, ¿verdad, Armando? Sí, claro, por supuesto, pero Chiapas no necesita un distrito electoral federal más, ¿para qué? Pues tal vez para la 41 que va a salir de la diputación local represente también a los indocumentados. No, sí, porque además el hecho de que un diputado, ¿verdad?, o 3 o 4 diputados de diferentes partidos hagan campaña en un distrito electoral federal, significa también mucho derroche de dinero. Bueno, también significa que el IFE no tiene otra cosa más importante que hacer de cuando debería estar trabajando por el rescate de la credibilidad. ¿Cómo se necesita que el IFE tenga autoridad moral, más que mayores o restar más menos distritos? Pues bueno, otro tema también interesante que se está suscitando en este mediodía es precisamente la información en la que se da a conocer que la Procuraduría Federal del Consumidor, es decir, la Profeco, dio a conocer que suspendió por prácticas abusivas a los hoteles W, Presidente Intercontinental, JW Marriott, Fiesta Americana, Hábitat y Del Bosque, ubicados en la zona de Polanco, en la Ciudad de México. Se detalló que se colocaron sellos de suspensión en estos hoteles por diversas irregularidades, entre ellas el no exhibir tarifas totales y no tener contrato registrado en la Profeco por servicios adicionales, señaló esta dependencia en un comunicado. Y el día de ayer también se informa que la
propia Profeco sancionó con 684,584 pesos a la empresa McDonald's por publicidad engañosa con imágenes y leyendas inexactas en uno de sus productos llamado La Cajita Feliz. Pues bueno, con esto se ve que en estos últimos días, después del caso de la tan penoso de la Lady Profeco, de la hija de Humberto Benítez Treviño, el anterior titular de esa dependencia, ya en ese cambio de estafeta con el nuevo titular de la Procuraduría Federal de Consumidor, se ve que viene con la espada desenvainada, está apretando tuercas, y pues en lo que identificamos de estos hoteles, pues son hoteles de gran lujo en el Distrito Federal, son los más reconocidos, gran turismo, son de gran turismo, y pues bueno, yo creo que un calambre como una sanción como esta, aunque se esté considerando que pues estén en la capacidad financiera para pagar cualquier multa, pues no deja de ser también un stop, una ¿no? Acicate, ¿no? Un acicate para ellos. Poner a remojar sus barbas toda la República y todo este tipo de centros. Sobre todo cuando nosotros mismos, los medios de comunicación, hemos cuestionado que pues la Profeco en los últimos años simplemente ha servido como letra muerta, ¿no? Es una especie de muñequito en el aparador, es decir, no se había visto que de algún modo estableciera este tipo de sanciones. Estamos considerando que una de las demandas más sentidas por la sociedad en general en nuestro país, considero, debe ser el que la Profeco regule a gasolineras y a centros de distribución también de gas comestible, porque de algún modo pues es la que sabemos que a diestra y siniestra, en la forma en que ellos quieren, manejan sus precios, ¿no? Y nadie, no hay autoridad alguna que hasta el momento se sepa lo sancione. En el caso particular de Chiapas, siempre decimos que están como el lobito diciendo que van a sancionar, y a la fecha nunca de manera tajante y contundente han dicho estos establecimientos han sido sancionados por prácticas irregulares en el manejo de sus tarifas. Pero estamos hablando de una época vacacional, de verano, ¿verdad? Donde las pérdidas son importantes, para así estos es, hoteles, efectivamente. más que la multa la pueden pagar, pero las pérdidas son importantes. Pero te voy a decir el prestigio, por otro lado. Pero los hoteles, los prestadores de servicios turísticos, ¿verdad?, tienen una política rarísima. Tienen ellos una tarifa en temporada baja, ¿verdad?, que te puede costar el 50% menos, y le elevan inmediatamente en cuanto empieza la época vacacional. O sea, yo no sé por qué, ¿verdad?, debería de tener la tarifa todo el tiempo, la misma tarifa. Sin embargo, si te cuesta un hotel 500 pesos, en época de vacaciones te cuesta 1,000. ¿Para qué incrementarla al 100%, ¿verdad?, cuando ellos deben de hacer promociones? Pero además los abusos que hacen en las cartas de los restaurantes, de los restaurantes propios de ellos, y de los propios servicios como hospedaje que tienen estos hoteles de gran turismo. De que les pega, porque tú lo has dicho, Armando, son cadenas transnacionales, muchos de ellos son marcas internacionales de reconocido prestigio en el mundo, y pues bueno, una sanción de este tipo, más allá de que, reitero, de que estén en la posibilidad económica de pagar cualquier multa, tienen pérdidas, y además es su imagen la que está de por medio. Pero si le pegan a un hotel del Distrito Federal, pues ese hotel es una cadena, ¿no?, que es las mismas políticas. Lo mismo lo mismo hacen en Cancún, en Campeche, en Mérida, en Acapulco, ¿verdad? Entonces es la misma política que emplean, entonces deben de pegarle a toda la cadena, no solamente a un hotel. McDonald's también es importantísimo, porque no es únicamente a McDonald's, sino también a la Coca-Cola, que ha sido intocable hasta ahora, con todo y su publicidad, y ahora sobre todo con la nueva Coca-Cola verde que está sacando, que es otro abuso más para el bolsillo de cada uno de los adictos a la Coca-Cola, porque se hace adictiva. Así es. Vamos ya a nuestro segundo corte publicitario, regresamos de manera breve. Usted escucha Chiapas a diario, la escena global de la información. Regresamos en unos instantes.